El lip sync, complejo y fácil al mismo tiempo. Bueno, el lip sync es algo que a mucha gente le cuesta, no consigue que quede todo lo creíble que le gustaría, todo lo coordinado, pero realmente tampoco es tan complejo. Una vez que entiendes las bases del lip sync, realmente no es bastante simple. Entonces, una de las cosas que a la mayor parte de la gente le cuesta es la coordinación de la mandíbula. ¿Por qué? Porque en animación, básicamente, lo más importante yo podría decir son los acentos. Es que cuando el personaje habla y dice, por ejemplo, vete hacia allá, y el acento es vete hacia allá, igual que quieres acentuar con la mano vete hacia allá, o con la cabeza vete hacia allá, que cuando acentúa la palabra tengas algún gesto en el personaje que acentúe ese momento, de igual manera que si el acento que pones con la cabeza es vete hacia allá y después acentúas con la cabeza y no se ve sincronizado, queda raro y no acaba de ser del todo creíble. Pues con el lip sync es lo mismo con la mandíbula. La mandíbula va a crear los acentos en el lip sync, va a crear pum 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 pum, va a hacer los momentos de mayor intensidad. Cuando A abre la boca y sube la voz, cuando todos esos acentos los vas a tener que poner en la mandíbula. Entonces, ¿qué pasa? Que si no están en el fotograma exacto, un fotograma después igual ya lo empieza a ensuciar un poco. Dos fotogramas tarde o dos fotogramas demasiado pronto, ya empieza a confundirse y a no leerse bien. Entonces el lip sync lo que tiene es que es algo muy exacto, tienes que tener la mandíbula muy bien sincronizada con el audio. Entonces, por ejemplo, ahora si te fijas, vamos a hacer, visualiza la mandíbula. For gentlemen I, 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 for gentlemen I. ¿Ves cómo well gentleman I? O sea, en la mandíbula, ves cómo va pronunciando todo y se ve sincronizado con los acentos del audio, ¿no? For gentlemen I feel deeply grateful. For gentlemen I, for gentlemen I. Y luego también fíjate cómo la mandíbula no se abre y se cierra todo el tiempo igual, sino que dependiendo de las vocales se abre más o se abre menos. For gentlemen I, for gentlemen I, for gentlemen I. ¿Ves? Al principio, well gentleman I, y luego al final, más. I feel deeply grateful. Vale. Entonces, lo principal es que la mandíbula se vea sincronizada con el audio. Entonces, tú cuando empiezas a hacer el lip sync, a crear las poses, que ahora te mostraré cómo las he creado, una de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta es que como se abre y se cierra la mandíbula esté sincronizado. Vale. Entonces aquí vamos a empezar. Aquí tengo la mano bajando, tal y cual. Entonces aquí, pum, empiezo. Estoy saltando de una pose a otra. No estoy yendo fotograma a fotograma, pero sí que estoy, pum, 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 saltando de una pose a otra. Entonces, entonces la cosa es que aquí en el lip sync vamos a crear todas las letras. Yo realmente empiezo desde el principio y empiezo keyframe a keyframe. No lo voy a hacer tanto como el blocking. Aunque hay gente que prefiere poner un primer pase como crear el lip sync como el resto de la animación, las poses principales, luego añadir poses entre medio y tal y cual. Pero yo, sinceramente, creo que es mucho más fácil crear literalmente. Empiezas en el 228, pues de ahí hacia adelante hasta que acabes, creando todas las poses. Entonces, como de principio a fin, un pase y creándolas todas. Entonces aquí, la primera, pronuncio la U. Y como ves, si pongo el ratón aquí, ves que aún no se escucha la U. Es dos fotogramas más tarde que se escucha la U. ¿Por qué? Porque en el lip sync, ves, si ahora muevo el ratón aquí, ves cómo se empieza a escuchar la U. En el lip sync realmente quieres que se vea uno o dos fotogramas antes de que se escuche.
porque si no se va a parecer desincronizado. Porque piénsalo, cuando tú hablas, tú si quieres pronunciar una letra, no vas a no pronuncias, por ejemplo, si quieres pronunciar la L, no pronuncias la L mientras estás moviendo la lengua para pronunciar la L. Pronuncias la L después de que la lengua está en la posición para pronunciar la L. Entonces necesitas poner la lengua y la pose de la boca en la pose de la L para que se escuche la L. Por lo tanto, se tiene que ver antes de que se escuche. Obviamente habrán variaciones, algunas letras se podrán empezar a escuchar antes o lo que sea, sobre todo vocales y demás, pero como norma general primero lo quieres ver. Entonces ves 2 fotogramas antes, y aquí también se empieza a escuchar ue. Aquí empieza como well, porque no es el, es well. Entonces ya empiezo también 2 fotogramas antes a que se vea la e, ue. Fíjate cómo se mueve todo. Esto, el cambio de pose a pose. La U y la E. Y en la E no solo abro la mandíbula, sino que muevo este control, lo abro. Fíjate en los labios de arriba. Los labios de arriba, si esto lo hubiera dejado para que lo veas como la pose anterior, ¿ves? Hay veces que cuando la gente hace el lip sync igual lo deja un poco más así. Pero aquí, en este caso, aunque sí que es verdad que en la vista frontal sí que tiene cierto movimiento. De hecho, a ver, sí. Tiene cierto movimiento, pues ya está más pegado. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en este caso, cuanto más movimiento le des, pues más enfatizas la conexión que hay, ¿no? Entonces, aunque técnicamente esto lo podríamos dejar así porque se ve el movimiento, pues en este caso, como es la E y quiero que se pronuncie más intensamente la E, well, pues esto siento más que está pronunciando la E. También con la práctica aprenderás más a cómo posar los labios para cada letra, ¿no? Por ejemplo, la U obviamente es así. La E, pues quieres que sea, pues que se vea un poco de dientes, que se abra más la boca. Es como la U, la E, o sea, la E, la A, en todas esas se abre la boca un poco más así, ¿no? Que se baja la mandíbula, se mueve el control hacia atrás y se levantan los labios. También puedes pronunciar la E que se baje el labio este más así. Todo depende de cómo se escuche el audio. Al final, el lip sync no es algo exacto, sino que depende de cómo se escuche el audio, cómo escuches que pronuncian las letras, pues querrás posar los labios de una forma u otra, ¿no? Entonces tienes que jugar también con eso, la sensación que le quieres dar al personaje. Entonces en este caso, pues, pum, ves como well. Aquí ves como well en la L, que voy a pronunciar, ves como sigo la conexión, ¿no? Aquí U, E, los labios se mueven hacia arriba y hacia abajo, y el control esté hacia atrás. Y aquí en la L no lo super exagero, no hago que el movimiento sea extremo, pero sí que continúo el movimiento. Creo la llegada lentificada de los labios, tanto hacia arriba como hacia abajo, y como de este control, para que no se queden, por ejemplo, aquí en la L, no voy a hacer... No quiero esto, well, que está así, well, y aquí, pum, se quede ya, llega a la E y se quede congelado ahí, sino que realmente quiero que podamos ver la llegada lentificada, well. Porque además, si fijas, si sigues el movimiento, ves como en la siguiente, well, gentleman I, porque luego pronuncia una letra aún más fuerte, ¿no? Well, gentleman, este es el Y, la E del gentleman. ¿Ves? Well, entonces abre más la boca. Entonces, como abre más la boca, pues ves como el control de la esquina de la boca va creando ese arco. Se mueve fluidamente. No quieres que el control, por ejemplo, ahora hiciera así igual. ¿Ves? No quieres esto. Que el control de la boca se mueva, esté moviéndose para un lado, para otro, como un loco. Quieres que sea algo fluido. Entonces, en el blocking
ya desde el blocking puedes ir analizando cómo se va moviendo el control de la boca para asegurarte de que tiene un movimiento pues lo más fluido posible, que es crear arcos y demás, y que los labios pues van teniendo las llegadas lentificadas y se van moviendo coordinadamente. Aquí sube, pum, ves que cuando sube también he movido este control. ¿Para qué? Para que se vea conectado, ¿no? Que, por ejemplo, aquí... Espera, no, este no, perdón. Aquí cuando sube... Ah, claro, se mueve todo un poco, ¿no? Entonces, pero bueno, que básicamente cuando sube no lo quiero... No querría igual hacer algo así. Esto no lo quiero. ¿Por qué? Porque si se cierra la mandíbula y mueve toda la mejilla y todo hacia arriba, realmente que el labio baje hacia abajo mientras todo esto sube, queda un poco raro, ¿no? Es como, tendría que, toda la presión de todo esto, de la mandíbula subiendo, presionando toda la mejilla hacia arriba, tendría que tener algo de residual que hiciera que, ¡pum!, que tirara esto, que el labio superior hacia arriba un poco también, ¿no? Entonces piensa en todo, cómo afectaría cada movimiento a los labios. No necesariamente tienes que cambiar la pose por completo, pero sí que se note que están siendo afectados hasta cierto punto, que están conectados, ¿no? Aquí, gentleman. Como siempre voy creando las poses 2 fotogramas antes de que se escuche. Y realmente, como puedes ver, realmente todas las poses desde que empiezo a hablar, 2 fotogramas, 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 2 fotogramas. O sea, básicamente, prácticamente todo el tiempo voy a crear una pose cada 2 fotogramas. Aquí la M, ¿ves? Todo se cierra, el control va hacia adentro, pum, la M, pum. Aquí se abre, no hay mucho que comentar aquí, simplemente una pose. Sí que ves que aquí, ves, la pose llega a la pose final, o el gentleman eye, pero no se queda ahí, sino pum, ves que tiene la llegada lentificada, que el control sigue moviéndose un pelín, los labios suben un poco más, el labio de abajo baja un poco más. Entonces, que no hagas que el lip sync llegue a la pose y ya se quede clavada, sino que aunque el personaje mantenga la misma pose de lip sync, esté pronunciando la misma letra durante varios fotogramas, no lo congeles, sino crea la llegada lentificada. Tienes la pose final, por ejemplo, si esta es la pose final, lo que es muy fácil realmente hacerlo. Si esta es la pose final, seleccionas todos los controles y simplemente vas, igual mueves, imagínate que habías creado esta pose final en el 242. Pues simplemente coges el 242, dices, lo pronuncia hasta el 244, mueves la del 242 al 244 y luego en el 242, con el in-betweener, coges el post-breakdowner y pones que esté a un 85%, a un 90%. Y ya haces que los 2 primeros fotogramas lleguen a un 90% y luego los otros 2 siguientes, que sigue pronunciando la letra, acaba de llegar el último 10%. Entonces así creas fácilmente una llegada lentificada. Obviamente, pues igual querrás hacer cambios, ajustes para definir cómo quieres que haga la llegada lentificada, pero es básicamente el breakdowner te ayudará mucho para ya tener una base muy fuerte de cómo hacerlo, ¿no? Aquí relaja, o el gentleman eye. Aquí, como ves, se ve bastante diente en todo lo que es esta parte de la animación. Y sí que es verdad que lo más seguro es que quiera reducir la cantidad de dientes que se ven. Porque, aunque esta es la pose natural de los dientes, no necesariamente quiero que se noten tanto. Igual voy a tener que ocultarlos un poco. Pero de momento lo voy a dejar. Igual ya para la última fase final de pulido, ya justo acabo de ajustar los dientes. De momento lo voy a dejar así, pero que tengas en cuenta que para muchos personajes realmente no vas a querer que se vea tanto diente de forma general así, que está la boca relajada y se vea todos los dientes, ¿no? Sino que realmente van a estar ocultos detrás del labio. Aquí, pum pum pum, abre. Ahí.
la F. ¿Ves? La F, el labio se mete hacia adentro. Ves como el labio de abajo rota un poco. Hecho que rote hacia adentro. ¿Ves? El labio rota un poco hacia adentro para meterse debajo de los dientes. Pum. I feel. Lo mismo aquí, I feel, pose de I y luego llegada lentificada. El control sigue moviéndose un poco y los labios siguen abriéndose un poco. Entonces es I feel, pose y llegada lentificada. Y todo, incluso todo esto por aquí sigue extendiéndose un poco, ¿ves? Entonces es como I feel, tienes la llegada lentificada, donde el movimiento es prácticamente muy poco. El movimiento es prácticamente muy poco, pero es necesario que tenga la llegada lentificada para que se acabe de ver fluido. Y como siempre voy analizando cómo se va moviendo el control de la esquina para que cree arcos visuales. Grateful. Ve, la boca se abre, tira de los labios hacia abajo. Pum. Aquí, grateful. Aquí la F de nuevo. Entonces ves, realmente no tiene mucha complejidad, es ir buscando las letras. La P, I feel deeply grateful. Entonces básicamente ir escuchando todas las letras que va pronunciando y poniéndolas intentándolas poner 2 fotogramas antes de que se escuchen. Las vas colocando, vas intentando que cuando pase de una a otra se sienta conectada, y eso es todo realmente. Luego ya en la siguiente fase acabarás de pulir todos los que son arcos y demás, pero no tiene demasiada complejidad, es simplemente feel. Well, gentlemen, I feel deeply grateful. Well, gentlemen, I feel deeply grateful. Well, gentlemen, I feel deeply grateful. Sí, como te he dicho, intenta poner las poses 2 fotogramas antes de que se escuche. Y realmente la forma más fácil de saber si lo has puesto si lo has sincronizado bien es, como ya te dije, la mandíbula. Porque puesto que, por ejemplo, aquí dices, aquí esta letra la he puesto muy pronto, la he puesto muy tarde. Realmente la pose vocal es esta, pero realmente la forma en la que más fácil va a verse si lo he hecho bien o no es prestando atención a la mandíbula, a la barbilla. ¿Se abre sincronizada con el audio? Pues sí, cuando dice grateful, sí, lo veo sincronizado. Entonces ves, grateful. Porque si tú lo escuchas aquí, mira. ¿Ves? Si lo escuchas pasando el ratón, aquí es cuando se escucha el aquí es cuando se está escuchando el grateful. Si lo pusieras exacto, realmente igual lo pondrías aquí. Pero como te dije, 2 fotogramas antes, 1 y 2. Y entonces es este fotograma en el que se escucha el grateful, pero ¿ves? Aquí no se escucha el grateful, pero ya tengo la pose. Y aquí es donde tú lo escucharías. Entonces, 2 fotogramas antes, pum, lo pongo aquí. Entonces, aunque parezca poco intuitivo el hecho de crear las poses de la boca 2 fotogramas antes de que se escuche, es como parece que tendrías que crearla donde la escuchas, pero realmente cuando lo ves que sí que está sincronizado si lo haces así. Y lo ya el grateful. Perfecto. Pues bueno, esto sería el blocking del lip sync. Básicamente es eso, conectar los labios, que intentar que las esquinas se muevan en arcos a lo largo del blocking, crear las salidas y llegadas lentificadas, asegúrate de que la mandíbula está sincronizada con el audio, posar 2 fotogramas antes de que se escuche el audio y
Y eso es todo. Así que lip sync, blocking de lip sync terminado.